Vamos a tratar ahora lo que se conoce por forma cuadrática, y vamos a hacer uso del estudio de la forma cuadrática para ver si podemos identificar el tipo de cónica que tenemos. Ahora hablaremos sobre las cónicas. Antes que nada, forma cuadrática, bueno, hasta ahora hemos estado manejando formas que se llamaban lineales, es decir, teníamos una combinación de este tipo. Entonces, esto es una combinación lineal y entonces da lugar a lo que se llama una forma lineal, es decir, podríamos definir una función L de lineal, que es una combinación de estos dos. La forma lineal pues admite una representación matricial, es decir, esto en fila, esto en columna, y en general pues lo podemos representar de esta manera. Lo que le corresponde a un vector columna sería este de acá por este, en donde A es A1, A2 y donde el X es X1, X2. Esto se puede generalizar en Rn, y tendríamos exactamente lo mismo, es decir, 1, 2 hasta n, pues una forma lineal en n variables, pues sería una combinación de este tipo. Y también definiríamos la forma lineal de la misma manera, igual que antes. También hablamos de formas cuadráticas. ¿Forma cuadrática qué es? Pues esto era una expresión lineal. Si tenemos una expresión cuadrática, ¿qué es una expresión cuadrática? Pues aquella en donde aparece siempre las x1, x2, la variable elevado a una potencia que es 2. Es decir, siempre que tengamos una expresión de este tipo, por ejemplo en R2, en dos variables. Pues una expresión de este tipo, A11, x1 cuadrado más A22, x2 cuadrado, ¿veis? Aparecen al cuadrado, pero también puede aparecer algo que sume 2, es decir, x1 multiplicado por x2, cada una de ellas está elevado a 1, pues 1 y 1, 2, se considera que esto tiene todo productos, una suma en donde aparecen las variables elevadas al cuadrado, aquí al cuadrado, y esta presta también se considera al cuadrado. ¿Qué le pasa a las expresiones cuadráticas? Pues que afortunadamente, al igual que las expresiones lineales, pueden ser escritas de forma matricial. Fijaos, esto matricialmente se puede escribir de esta manera. Pondríamos aquí x1, pondríamos aquí x2, pondríamos aquí una matriz en medio y pondríamos aquí una columna, x1 y x2. Aquí y aquí, pues sencillamente este y este, es decir, el 1, 1, por eso he puesto los subíndices de esta manera. Y después aquí, justamente aquí, pues se reparte. Es decir, aquí la mitad y aquí la mitad. O sea, si vosotros hacéis esta cuenta, veréis que en algún momento dado sumaremos este con x1, x2 y este multiplicado por x1, x2, es decir, la suma de los dos me dará este. Y lo bueno es que esto es una matriz simétrica. Esta es una matriz simétrica, porque cogeré arriba y abajo y pondré lo mismo. Bueno, pues esto es escrito también de esta manera, un vector traspuesto a una matriz simétrica y aquí este. Por ejemplo, en R2, ejemplo primero, pues 5x1 cuadrado más 7x2 cuadrado más 18x1 x2 igual a 0, igual a nada. Esta expresión se puede escribir de esta manera, x1, x2, y aquí pondríamos el 5, aquí pondríamos el 7, y aquí la mitad de 18, nos repartimos 9 por acá y 9 por acá.
Esto en R2 y lo mismo podríamos hacer en R3. Una expresión cuadrática en R3, pues lo mismo, aparecerían tres variables, x1, x2, x3, y siempre con grado 2, cualquiera que pongamos de ellas, y el producto de una por otra, que pueden ser el x1 por el x2, el x1 por el x3 y el x2 por el x3, por ejemplo. Esto también sería una forma cuadrática en R3. Tres variables, la primera, la segunda variable, pon aquí un menos, la tercera variable, y ahora, pues, para completar grado 2, pues siempre que combinemos dos cualesquiera de ellas, más 7 veces x1, x2, menos 10 veces x1, x3, y más 12 veces x2, x3. Es decir, esto es una forma cuadrática en tres variables. Grado 2, grado 2, grado 2, grado 2, 1 y 1, cada uno tiene 1, 2, y aquí igual y aquí igual. ¿Cómo se escribe matricialmente en este caso? Igual que antes, es decir, esto sería x1, x2, x3, aquí una matriz ahora 3 por 3, x1, x2 y x3, igual, igual. Ahora, término 1, 1, pues aquí sería el 5, término 2, 2, aquí sería el 8, término 3, 3, menos 6. Y ahora, en cada uno de estos de acá, este es el término 1, 2, fila 1, columna 2, estamos aquí, por la mitad, 7 partido por 2. Y como tiene que ser simétrica, por aquí abajo igual, 7 partido por 2. Después, este es el lugar 1, 3, fila 1, columna 3, aquí estamos, la mitad, pues menos 5. Como es simétrica, aquí menos 5. Y ya el que queda, que es el lugar 2, 3, fila 2, columna 3, pues la mitad 6 y la mitad 6. Si nos entretenemos a hacer los cálculos, se multiplica este, por este, obtendremos efectivamente esto. Lo bueno que tiene esto es que esta matriz es simétrica y todo lo que sabemos sobre la matriz simétrica lo vamos a poder aplicar. Ahora veremos cómo. Bueno, voy a borrar. Pongamos entonces primero la definición de lo que es una forma cuadrática, definición. Una aplicación de Rn en R se dice que es una forma cuadrática, es forma cuadrática, si viene definida de esta manera, el transformado de un vector, esto representa un vector columna, es pues el producto al que antes nos estábamos refiriendo, siendo A, por supuesto, A matriz simétrica. Bueno, pues entonces el hecho de que esto sea simétrica nos va a permitir aplicar lo que sabemos, que es diagonalizable siempre ortogonalmente. Sabemos que A es siempre diagonalizable ortogonalmente y entonces cuando la diagonalicemos, cuando hagamos esa diagonalización y hagamos aquí una sustitución con lo que va a salir, que es A es igual a Q por D por Q transpuesta, en donde D era en la diagonal los valores propios de A y donde Q en las columnas teníamos los vectores propios de A, estaban normalizados para que fuera una matriz ortogonal, es decir, cada vector mide 1. Es decir, cuando esto siempre es posible hacerlo. Entonces, cuando hacemos la sustitución esta aquí, sustituimos eso aquí, se dice que estamos diagonalizando la forma cuadrática. ¿Para qué queremos diagonalizar una cuadrática? Pues, fijaos, si hacemos esta sustitución, entonces tendremos que esto es igual. Y en lugar de poner esto, pongo Q por D por Q transpuesta por X. Insisto, D con los valores propios lambda 1, lambda 2, lambda n, valores propios en la diagonal, que no nos olvidemos, y Q es una matriz ortogonal, Q ortogonal, por eso aquí en lugar de poner la inversa basta poner la transpuesta, ortogonal con los vectores propios
de la A, por supuesto, de A en columnas. En columnas. Aquí los valores propios también de A. Bueno, pues entonces, cuando hagamos esta sustitución con esos elementos que hemos dicho, esto, al multiplicar este por esto, esto es una columna, esto es una matriz por una columna, este por este es una fila, es decir, a fin de cuentas tendré una matriz diagonal, que es esta, el lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, todo lo demás cero, y aquí tendré pues una fila y aquí una columna. Yo puedo llamar a esto, lo puedo llamar a esto, pues de otra manera, una variable nueva, por ejemplo, x, bueno, por ejemplo, x es x1, x2 hasta el xn, pues puedo decir que este por este es una variable nueva. Puedo decir que esto por esto, por definición, es una variable que se llama t1, t2, tn. De esta manera, entonces, al hacer esto y por esto, aquí a la derecha aparecerá esto, t1, t2, tn, y aquí a la izquierda realmente lo que tengo es esto mismo, pero traspuesto, es decir, la traspuesta de esto es justamente esto. Es decir, aquí tendré t1, t2, tn. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Pues pasa que van a aparecer los elementos t1, lambda, aparecerá lambda 1, t1 cuadrado, más lambda 2, t2 cuadrado, más hasta final lambda n, tn al cuadrado. Es decir, al hacer esta diagonalización aquí, pues obtengo una forma cuadrática en donde nada más que aparecen los cuadrados de cada uno de ellos, pero no aparecen los productos de t1 por t2, ni de t1 por t3, ni t2 por t3, es decir, los productos que se llaman cruzados no aparecen. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que hacemos este cambio, podemos llamar a este cambio, el cambio este, q por x, lo llamamos t, vamos a poner una t mayúscula con flechita, no confundamos esta t con la traspuesta, no tiene nada que ver, y esto es lo mismo, exactamente lo mismo, si este me lo lleva a otro miembro, que será como más lo vamos a ver, pues este lo lleva a otro miembro, la inversa, en este caso, de la traspuesta, vuelve a ser esta. Bueno, esto que tenemos aquí escrito será el cambio que vamos a utilizar en lo que sigue, que vamos a identificar el tipo de cónica. Para las cónicas lo vamos a utilizar, que son curvas cuadráticas, y el procedimiento para identificar qué tipo de curva es pasará precisamente por la diagonalización. Pues venga, vamos a ver esas curvas cuadráticas, esas cónicas. Hablamos acerca de las cónicas porque precisamente las fórmulas que las definen vienen por medio de expresiones cuadráticas. A ver si podemos utilizar lo que acabamos de ver para identificar qué tipo de cónica tenemos, porque cuando no la tenemos en la posición que vamos a poner ahora, que se llama estándar, la tengamos por ahí, pues la cosa no será evidente. Entonces, vamos antes que nada a definir las cónicas, porque interesa que conozcamos bien qué significa cada uno de los elementos que tenemos. El caso de por ejemplo, de la elipse, que es la cónica, pues es aquella que puede construirse cogiendo una cuerda de longitud 2A, una cuerda que mide 2A, y desde dos puntos que se llaman focos, los que los podemos centrar en unos ejes, este sería C y este sería menos C, este sería punto C0 y menos C0. Entonces, ponemos aquí la cuerda a un extremo, aquí otro extremo, por supuesto, la cuerda tiene que ser más grande que lo que mide desde aquí hasta aquí, que es 2C. La tensamos, por ejemplo, cuando la tensamos aquí arriba, pues entonces, claro, al tensarla aquí arriba, esto vale A, la mitad. Pero también si la tensamos para allá, ¿veis? Es decir, desde aquí hasta aquí, pues resulta que desde aquí hasta aquí también vale A. ¿Por qué? Pues porque este trozo de acá es este más este.
Y claro, si todo esto mide 2a, pues entonces esto tiene que medir a, que era lo que le hemos quitado aquí. Lo hubiésemos quitado aquí, si lo hubiésemos tensado para allá. Es decir, esto es igual que esto. Esto también mide a. Desde aquí hasta aquí también mide a. Entonces, yo tenso la cuerda y pues voy formando una figura, una gráfica, como si estuviese dibujando una circunferencia, pero en este caso no es una circunferencia. La circunferencia se dibuja con una misma cuerda si tuviésemos estos dos pegados aquí, pero en este caso hemos separado los focos y tenemos la gráfica de la elipse, es decir, en cualquier punto de acá, tenso la cuerda, aquí lo que resulta es que esto y esto suma siempre 2a, estemos donde estemos aquí, esto más esto suma 2a. Pues vamos a ver entonces cuál sería la fórmula que representa a esta gráfica. Por una vez siempre ponemos x1, x2, vamos a poner a x e y, que es más comprensible a la hora de hacer los cálculos, es decir, un punto cualquiera de aquí, xy, pues satisface que la distancia de aquí a aquí más la distancia de aquí a aquí es 2a. Entonces la distancia de aquí a aquí es x, este es el punto menos c0, pues x menos c, x más c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, raíz es igual no, más la distancia que de aquí a aquí, pues x menos c ahora al cuadrado más y cuadrado es igual a 2a. Esta es una ecuación de estas que nos ponían en el bachillerato, que había que elevar al cuadrado dos veces para poder quitar la raíz. En un primer caso vamos a llevarnos a un miembro aquí, es decir, nos llevamos a un miembro esta y elevamos directamente esta al cuadrado y lo que está allí al cuadrado. Es decir, esto al cuadrado me va a salir esto, x más c al cuadrado más y cuadrado igual, y esto que está en el otro lado, que es 2a menos esto al cuadrado, será el cuadrado del primero más el cuadrado de este, que sería el segundo, menos dos veces este por este, menos, porque había un menos dos veces, 2 por 2, 4a raíz de todo esto. Vamos a ver si podemos simplificar. Aquí, bueno, este primero se va, afortunadamente. Aquí te voy a tener x cuadrado, aquí también tendré un x cuadrado, tendré c cuadrado, también tendré c cuadrado, y lo que no tendré igual será 2xc, y aquí menos 2xc, que al llamarlo este miembro será 4xc, nada más que esto, igual a 4a cuadrado menos 4a, y la raíz esa de ahí. Ahora podemos simplificar entre 4, simplificamos entre 4 y nos quedamos con, este me lo llevo a un miembro, esto me lo dejo aquí, voy a poner este aquí, x menos c al cuadrado más y cuadrado, y en el otro miembro este menos este. Bueno, pues ya casi hemos terminado. Ahora de nuevo hay que elevar esto al cuadrado para poder quitar la raíz. Sería a cuadrado que multiplica x menos c al cuadrado más y igual, y aquí sería el cuadrado de esto, que sería el cuadrado del primero, más, en este caso, x cuadrado c cuadrado, menos 2 veces a cuadrado xc. Aquí también tendríamos que desarrollar y vemos que habrá términos que se van a ir. Concretamente vamos a desarrollar aquí, esto sería x cuadrado por a cuadrado, sería a cuadrado x cuadrado, después aparecerá más c cuadrado por a cuadrado, después aparecerá 2xc menos 2xc por a cuadrado, menos 2a cuadrado xc, ¿veis? Este está aquí, de allí. Y después, pues, el i cuadrado. El i cuadrado que multiplica la cuadrada. A cuadrado, i cuadrado. Bueno, pues esto es igual a esto de aquí arriba, con lo cual podemos ir quitando lo que nos estorba. Este y este se van. Vamos a llevarnos todo a un miembro a ver qué nos sale. A x cuadrado, me sale más a cuadrado, i cuadrado. Después más, en este caso menos a cuarta, después
más a cuadrado c cuadrado y menos x cuadrado c cuadrado igual a 0. Aquí aparece la c y vamos a introducir este valor. Esto es a, este es a, y esto podemos llamarlo b. Esto lo podemos llamar b. Y ocurre que pues c cuadrado más b cuadrado es igual a cuadrado por teorema de Pitágoras, es decir, que a cuadrado es c cuadrado más b cuadrado. Entonces, en lugar de poner c, vamos a poner lo que es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, al final va a quedar algo bastante elegante. Aquí sería a cuadrado menos b cuadrado, a cuadrado menos b cuadrado. Aquí sería también a cuadrado menos b cuadrado. Y si os fijáis aquí, el a cuarta se va a ir con el a cuarta y va a quedar a cuadrado menos b cuadrado. Y después se va a salir el x cuadrado con el a cuadrado, también se va a ir, es decir, va a quedar el a cuadrado y cuadrado, a cuadrado y cuadrado. Este se va a ir con este primero. Va a quedar menos por menos más x cuadrado b cuadrado. Y ya pues, ¿qué más queda? Este con este se va con este, pues queda menos a cuadrado b cuadrado. Menos a cuadrado b cuadrado, me lo llevo otro miembro y es esto. Esto es lo que queda, ¿veis? Es una ecuación cuadrática, por lo menos esto es cuadrático. Aquí está igualado a una constante. El hecho de tenerla así, podemos dividir todo por a cuadrado b cuadrado y me sale, al dividir todo por a cuadrado b cuadrado me sale lo que conocemos, sale x cuadrado partido a cuadrado b cuadrado, pues me sale aquí a cuadrado. Que es la ecuación de la elipse cuando, pues cuando la tenemos aquí dibujada, justamente aquí centrada en el 0, 0, el valor de a automáticamente es uno de los semiejes, este se llama semieje A, el valor de B, el otro semieje B. Entonces, esta es la que se llama elipse, la elipse en su posición estándar. Esta es la elipse en posición estándar. La otra cónica es la hipérbola, que tiene una condición muy parecida a la de la elipse, solamente que en lugar de ser la suma, vale 2a, en este caso va a ser la diferencia igual a 2a, es decir, la gráfica de la hipérbola hace una cosa así. Este valor y este valor, esto es a. Y aquí tenemos un punto que sería el c, este sería el menos c, y hacemos como antes, cualquier punto de acá, cualquier xy, pues si yo hago esa distancia y hago esta otra, y la resto, y resto estas dos cantidades, me sale 2a. En particular, este punto también pertenece porque la distancia de aquí a aquí, si se la resto a la caída de aquí a aquí, pues como esto es igual a esto, pues me queda lo de aquí en medio, que es 2a. El planteamiento es similar al de la elipse, sería la distancia de aquí a aquí menos la distancia de aquí a aquí, es decir, la misma ecuación que teníamos puesto antes, pero en lugar de un más, un menos. No nos vamos a detener a hacer los cálculos, solamente que al final aparecía antes en la elipse que aquí teníamos que esto era a, esto era c y esto era b, y teníamos que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, pues justamente ahora va a ser al revés. Ahora este va a ser más grande, el c más grande que el a, y ahora tendremos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y haciendo cálculos al final me va a salir que la hipérbola, cuando está dibujada de esta manera,
tiene esta ecuación, donde B es un valor imaginario que está por acá. También se llama semiejes, también se le llaman los semiejes de la hipérbola. Esto vale A y esto vale B. Ya no está tan claro como la elipse. Bueno, pues este es el caso de la hipérbola, que como veis es otra ecuación cuadrática, solamente que este es positivo y este valor es negativo. Y la tercera de las cónicas era aquella que ya conocemos, que es la parábola. La parábola también tiene una propiedad geométrica y es la siguiente: si tenéis que dibujar una parábola, tenéis que ateneros a que de un punto aquí, que también es el foco, aquí tenemos una recta al otro lado, en el menos c. Si queremos que nos haga una parábola en su posición estándar, pues entonces la propiedad de la parábola, que va a tener un aspecto así, cada punto de acá, cada punto de la parábola, cumple que esta distancia coincide con esta distancia. Bueno, no está muy bien dibujado, pero esta distancia. O sea, la distancia a una recta, se llama recta directriz, coincide, que está situada al otro lado del foco, coincide con la distancia al foco. Entonces aquí las distancias de aquí a aquí, este es el punto 0C, este es el 0C, la distancia de este a este sería x cuadrado más y menos c al cuadrado raíz, y la distancia que de aquí a aquí, pues esto es la y, de aquí a aquí la y de aquí a aquí vale c, pues y más c. Ya está, esa es la distancia que de aquí a aquí, y más c. Ahora, elevando aquí al cuadrado, pues x cuadrado más y menos c al cuadrado es igual a y cuadrado más 2ic más c cuadrado. Haciendo operaciones, es igual a esto, se va y solamente queda x cuadrado igual, del otro lado, 4ci. Es decir, la ecuación que queda es y igual 1 partido 4c x cuadrado. La particularidad de la parábola es que es una ecuación cuadrática en donde solamente aparece una de ellas elevado al cuadrado. Por supuesto, esto que está aquí, si la pusiéramos así tumbada, pues cambiaríamos la x por la y, igual ocurriría con la elipse y con la hipérbola. Bueno, pues la cosa está ahora en, no siempre tenemos necesidad de tener la elipse en su posición estándar, es decir, no solamente la vamos a tener siempre así, no vamos a tener siempre así, ni vamos a tener la hipérbola así. Es decir, yo puedo construir también una elipse poniendo los focos en dos lugares que no sean aquí, que está sobre la horizontal, sino poniéndolo de esta manera y construirla igual, hacer que la cuerda dé vuelta aquí alrededor y me formaría también una fórmula. Lo que pasa es que ya esta fórmula ya no va a ser tan sencilla como esta que venía x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, donde no aparecen términos nada más que aparecen los x cuadrado y cuadrado, no aparece el x multiplicado por el y. Aquí ya no hay ningún motivo para que no aparezca el x multiplicado por el y. Y a priori, si me dan cualquier expresión cuadrática donde aparece también la x multiplicada por el y, yo no voy a saber qué tipo de elipse es, o si ni siquiera es una elipse, puede que fuera también una hipérbola o incluso una parábola. Entonces, vamos a ver, ya que sabemos los movimientos, vamos a ver que realmente el problema de identificar algo que está así, que ya de por sí está así, que me dan su fórmula, pues pasa por poner la derecha y colocarla en su sitio. Una vez que está derecha y colocada en su sitio, pues esto ya puedo identificarlo. Ya sé que esto vale A, esto vale B, ya sé que es centro 0, 0. Entonces eso de poner a derecha, es decir, girarla y colocarla en su sitio, es hacer una transformación afín, o hacer
un movimiento. Vamos a hacer primero el problema, vamos a hacer un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, una elipse y la vamos a llevar a otro lado. Vamos a hacer la ecuación de un movimiento que me va a transformar una elipse en otra que está girada y trasladada. ¿Cómo podríamos tener la ecuación de una, pongamos por ejemplo una elipse, que se puede hacer igual con una hipérbola o con una parábola, de una elipse a la que hemos girado y trasladado? Vamos a volver a utilizar la notación que me interesa en este caso. Vamos a coger una elipse. La elipse tiene de ecuación, pues, con la letra T1 y T2. Vamos a poner, esta sería la elipse en su forma estándar, donde ahora hemos llamado los ejes estos de referencia T1 y T2. Vamos a suponer que esta la queremos girar y trasladar. Queremos girar mediante una matriz ortogonal Q y la queremos trasladar mediante un vector de traslación B. Entonces, esto en realidad lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos escribir esto de forma matricial, porque esto es una forma cuadrática, entonces escribiríamos T1, T2, la matriz diagonal, pues 1 partido A cuadrado, 1 partido B cuadrado, 0, 0, T1, T2, este sí que me lo llevo para allá, menos 1 igual a 0. Esto está escrito en forma diagonal. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para girar y el T1, T2 se convierta? ¿Qué transformación tengo que hacer para obtener unas nuevas coordenadas de una nueva ecuación que está girada y trasladada? Pues teniendo en cuenta lo que era la ecuación del movimiento, es decir, el transformado del T1, T2, tengo que transformar esto de manera que esté girado y trasladado. La ecuación es esta, Q por T1, T2, más la traslación que B1, B2. Pues entonces aquí está, es decir, despejo T1, T2 y lo que me haya salido lo tendré que poner aquí y aquí. Concretamente, a este vamos a llamarla una nueva variable. La variable, una vez girada, vamos a llamarla ahora X1, X2. Le llamamos X1, X2. Es decir, escribimos esto también ahora otra vez. Y después de despejar, es decir, este pasa al otro lado, es decir, esto es trasladar, igual a Q por T1, T2, despejo T1, T2, y este pasa al otro lado, traspuesto, es decir, la inversa, que en este caso la traspuesta. Traspuesta que multiplica X1 menos B1, X2 menos B2. ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces donde ponga T1, T2 pongo esto. Es decir, la nueva ecuación girada, utilizando el giro, la matriz de giro que yo quiera y utilizando la traslación que yo quiera, va a resultar ser esta. Va a ser donde ponga T1, T2, pues pondré el traspuesto de T1, T2, traspuesto de esto, el traspuesto de esto sería, pues así, X1 menos B1, X2 menos B2, o sea, sería el traspuesto de este, multiplicado por traspuesto de este, que el traspuesto de traspuesto es el propio. Multiplicaríamos a su vez por esto, y aquí, pues, el T1, T2, que es esto. Menos 1 igual a 0. Es decir, esta sería la ecuación una vez que hiciéramos las multiplicaciones y viene expresado con X1, X2 y es una ecuación de otra elipse que tiene las mismas características, es decir, los mismos semiejes, tiene la misma forma, porque es una isometría, pero ya está centrada en otro sitio, está centrada realmente, ahora veremos que efectivamente está centrada en el B1, B2, porque lo he trasladado. Donde está centrado el 0, 0 lo hemos mandado al B1, B2, pues entonces el centro será B1, B2. Pero esta tendrá una
expresión donde aparecerá x1 cuadrado, aparecerá x2 cuadrado, aparecerá x1 por x2, aparecerá x1 sola, aparecerá x2 sola, es decir, que a priori no podemos identificar qué es. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en particular, vamos a hacer esto mismo en particular, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la elipse esta de acá, vamos a poner esta t, t1 partido por 2 al cuadrado, que es 4, más t2 partido 1 al cuadrado, que es 1. Vamos a suponer que la quiero girar un ángulo, para no tener que utilizar raíces, pues como siempre, tal que el coseno va a valer pues 4 partido por 5 y que el seno va a valer 3 partido por 5. Con lo cual, la matriz de giro, la matriz que va a corresponder al giro, que es la matriz ortogonal, es coseno, seno, bueno, coseno menos seno, seno, coseno. Entonces, con este dato, vamos a suponer que la quiero trasladar, voy a borrar esto que ya no lo voy a usar. Aquí está lo que tengo que usar. La voy a trasladar, pues, B1, B2, va a ser, por ejemplo, el 3 menos 1. Es decir, dibujado sería, yo tengo originariamente la elipse que tiene semiejes 2, 1 y 2 y 1. Es decir, una elipse que tiene un aspecto más o menos así. Que la vamos a girar y trasladar, o lo mismo trasladar y girar, en este caso sí conmuta. Pues la vamos a girar primero un ángulo que es aquel que tiene el coseno que vale proporcionalmente 4 y el seno proporcionalmente 3, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el otro 3, 1, 2, 3, es decir, este sería el ángulo, más o menos. Entonces, esta misma elipse la escribiríamos con dos unidades, una y dos para acá, una y dos para allá, una para arriba, una para abajo, y la dibujaríamos aquí, ya estaría girada, más o menos. Y ahora nos la llevamos, dice que al lugar 3 menos 1, pues sería 1, 2, 3 y menos 1. La llevaría aquí, es decir, lo que era el 0, 0 ahora va aquí. Este sería el centro, es decir, ahora sobre esto mismo, pues lo hago dibujar 1 y 2, 1 y 2, uno para arriba, otro para abajo, es decir, aquí estaría la elipse girada y trasladada. Es decir, originariamente, por ponerlo de otro color, tenemos esta y una vez que se ha girado y trasladado, pues se ha convertido en esta. ¿Cuál es la fórmula de esta última? Las variables con las que se representa es indiferente. Ahora vamos a llamarlas, primero las llamábamos T1, T2 y ahora pues tendremos una nueva variable que serían X1 y X2. Pues todo resulta hacer la operación, es decir, tendríamos que poner X1 menos el B1, B2, pues es el 3 menos 1, 3, X2 menos 1, que es 1, la matriz esta del giro que es 4 quintos menos 3 quintos, 3 quintos y 4 quintos. Después, en la diagonal, pues 1 partido a cuadrado, pues 1 partido 4, 0, 0, 1 partido por 1. La traspuesta, bueno, la escribimos tal cual y le ponemos que es traspuesta para que no lo entretengamos. Aquí traspuesto. Y por último, pues poner aquí, en forma de columna, x1 menos 3, x2 más 1. Y aparte, pues está me lo llevo todo a un miembro, aquí menos 1. Esta es la ecuación que, sí, tiene que hacerse unas cuantas operaciones. Una vez que estas operaciones se han realizado, lo que sale, que antes lo tenía escrito, es esto, 52 x1 cuadrado
más 73 x2 cuadrado menos 72 x1 x2 menos 384 x1 más 362 x2 más 657. Fijaos, esto a principio, bueno, estaba dividido todo por algo que lo he simplificado. Esto esta es la ecuación, o sea, si ahora esto fuera el eje x1 y este el eje x2, esta es la ecuación de esta elipse. A priori, pues viendo esto no sabemos qué puede ser esto. Entonces este es el problema que queremos resolver. El problema que queremos resolver es, dada una cónica escrita en su forma general, identificarla. ¿Qué es? Pues si es caso, en este caso, puede identificar que es una elipse, que cuál es su centro, en qué dirección está alineada, es decir, esta dirección y esta dirección, decir cuál es, cuáles son los semiejes, es decir, todo el elemento de una elipse que podemos saber cuando está perfectamente aquí en su posición estándar, pues podéis saberlo cuando no lo está. Entonces, como podéis imaginar, el proceso es hacer justamente el proceso contrario que hemos hecho aquí. Es decir, si me lo dan de esta manera, pues tendré que hacer el proceso contrario. Lo que pasa es que hay unos cuantos detalles que hay que tener en cuenta. Fijaos, aquí el proceso contrario con el objeto de llegar a la situación ideal. La situación ideal es que aparece el T1, el T2, no aparece el T1 multiplicado por el T2, no aparece el T1 solo, no aparece el T2 solo, y aquí sí, aquí aparece el X1 multiplicado por el X2, aparece el X1 solo, aparece el X2 solo. Bueno, entonces son dos cosas que hay que tratar cuando me la dan de forma general. Hay que intentar hacer que no aparezca el X1 multiplicado por el X2. Cuando esto ocurra, realmente la tendremos así, paralela, la tendremos aquí. Lo único que habrá cambiado es el centro. Y después, haciendo una cosa que se llama completar cuadrado, que quizás ya conocéis, pues podremos rápidamente identificar, una vez que está derecho, quién es el centro. Entonces, son dos cosas que tenemos que hacer. Eliminar los elementos que se llaman cruzados, esto se llama un elemento cruzado, y después completar cuadrado este con este, y de completar cuadrado este con objeto de identificar cuál es el centro. Vamos a ver una serie de ejemplos, vamos a poner un par de ejemplos, a ver cómo llegamos a ello. Aquí tenemos un ejemplo en donde veis, a priori no tenemos conocimiento de qué clase de cónica es esta. El que sean números grandes es porque quiero evitar que aparezcan raíces, porque como salen matrices ortogonales, después se va a simplificar todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para identificar qué tipo de cónica es? Entonces, el proceso inverso de lo que antes hemos explicado. Primero vamos a expresarla de forma matricial. Matricialmente esto será x1 por x2, sería estos 3, aquí sería 25, aquí sería 144 y el x1, x2 sería la mitad de 120, 60 y 60. Y aquí pondríamos x1, x2, es decir, lo que es la forma cuadrática, que es estos 3, lo que es la parte cuadrática, está aquí expresado. Ahora hay la parte que es lineal. Antes hablábamos de forma lineal, pues también se puede decir que esto es pues menos, y aquí ponemos 104 y aquí 689, es decir, un vector fila, y aquí el vector columna de nuevo el x1, x2. Y aquí pues una forma constante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar cambiar las variables con objeto de que esto sea diagonal, como ya sabemos. Aunque aquí aparecerá x1 en función de t1 y t2 y x2 en función de t1 y t2, pero ya no van a aparecer términos cuadráticos, solamente van a aparecer términos lineales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diagonalizar esta matriz. Diagonalizamos la matriz, los cálculos los hemos hecho antes y resulta que los valores propios que salen, lambda 1 y lambda 2, respectivamente son 169 y 0. El hecho de que salga 0, pues significa que uno del x, el t1 cuadrado o el t2 cuadrado, en este caso el t2 cuadrado no aparece, significa que tiene que ser una parábola, pero bueno, ahora lo veremos. Los vectores que van a salir, pues 5 partido por 13 y 12 partido por 13. El vector propio asociado a lambda igual a 0,
menos 12 partido por 13 y 5 partido por 13. Fijaos, a la hora de calcular los valores propios hay que ponerlos de manera que la matriz que vayamos a obtener sea de verdad un giro, aunque también podemos hacerle una reflexión y darle la vuelta a una figura reflejándola, pero vamos a mantener que sea giro para que no me cambie un eje por otro, porque cuando se hacen las reflexiones me va a cambiar un eje por otro. Esto sí es un giro, porque el determinante de esto, esta es la matriz Q, es 1. Es decir, a la hora de calcular los vectores propios, pues me da igual poner menos 12 partido por 13, 5 partido por 13, que cambiar el signo. Bueno, pues lo ponemos con el signo adecuado para que al calcular el determinante me salga 1. Efectivamente es un giro. Entonces, siguiente paso sería sustituir aquí. Es decir, sustituimos, sería después de sustituir, la teoría me dice que todo esto se va a convertir en T1 cuadrado que multiplica 169 más 0, vamos a ponerlo 0 que multiplica T2 cuadrado. Después aquí pues pondríamos el producto de este. Y en lugar de poner x1, x2, recordar el x1, x2 era el cambio que habíamos puesto a la matriz Q, 5 partido por 13, menos 12 partido por 13, 12 partido por 13 y 5 partido por 13. T1, T2. Entonces, aquí salía, habría que poner eso, habría que poner 5 partido por 13, menos 12 partido por 13, 5 partido por 13. Es lo que antes os estaba comentando, que es que ya no van a aparecer términos que ponga T1 multiplicado por T2, porque esto por esto es una columna, combinaciones de T1 y T2, se multiplica este por esa columna, pues otra combinación de T1 y de T2, pero no va a aparecer T1 cuadrado, ni T2 cuadrado, ni T1 multiplicado por T2. Entonces desarrollamos esto era más 507, que nos hemos puesto, y entonces desarrollamos esto y simplificamos y al final lo que sale es 169 T1 cuadrado menos 676 T1 menos 169 T2 más 507. Bueno, se puede simplificar por 169, divido por 169 y va a quedar la ecuación T1 cuadrado menos 4 T1 menos T2 más 3. Bueno, esto hemos llegado y vemos que tiene aspecto de parábola porque el término T2 al cuadrado no aparece, pero aquí aparece el T1 y el T2, lo cual me dice que es una parábola, pero no tenemos muy claro dónde tiene el centro. Bueno, pues ahora es donde llega la parte de que hay que hacer lo que antes había dicho, que era completar cuadrados. Vamos a seguir aquí arriba. Entonces vamos a poner aquí lo que vamos a hacer. Completamos cuadrados perfectos para conocer, esto es una parábola para conocer el vértice. El vértice, cuando digo conocer el vértice, lo que me refiero es si tenemos una parábola que está así en su formación, en su posición estándar, el vértice es este, el 0, 0, es decir, esto es igual a un número por x cuadrado, k por x cuadrado. Si esto lo tenemos con el vértice en otro lugar, lo tenemos aquí, donde esto vale a y este vale b, pues lo que tenemos en realidad es la ecuación de la parábola y menos b igual, pues k veces x menos a al cuadrado. Es decir,
el X le quito la A y al Y le quito el B, es decir, el centro, el vértice AB. Entonces, aquí estamos en las mismas. ¿Cómo podemos saber? Pues vamos a completar cuadrado. ¿Dónde? Pues donde aparecen cuadrados, es decir, esto de acá. ¿Esto de aquí qué es? Pues lo escribimos de nuevo, T1 cuadrado menos 4T2, para que sea el cuadrado de la suma, para que sea el cuadrado de algo que se escriba de esta manera, X menos algo o T menos algo, pues sería el cuadrado del primero, este sería el primero, el cuadrado del segundo más, en este caso, menos el doble del primero por el segundo. Pues de momento lo tenemos casi, será el primero al cuadrado, Ahora, ¿qué ponemos? El doble del primero por segundo, 2 veces este por este, aquí está. ¿Qué es lo que hay aquí que aquí no está? Pues el cuadrado del segundo, pues si no está se lo quito. Es decir, esto que hay aquí es lo mismo que esto. ¿Cómo se hace? Pues se coge este, se pone tal cual, menos ¿quién? La mitad de lo que hay aquí, porque va a hacer el doble. Pongo la mitad. Lo expreso de esta manera y después le quito lo que he puesto de más. Si he puesto de más es 2 al cuadrado, porque aquí tengo T1 cuadrado menos 4T1. No quiero más, pero también tengo aquí 2 al cuadrado. Como no lo quiero, pues se lo quito. Es decir, esto de aquí abajo es igual a esto. Es lo que se llama completar esto a cuadrado perfecto. Después tengo menos T2 y después tengo 3. Una vez aquí, vamos a dejar esto. Una vez aquí, pues ya hago cuenta y me queda T1 menos 2 al cuadrado es igual a T2 más 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues esto, si os fijáis, es una parábola, este sería el X, este sería el Y, el T1, el T2, vamos a ponerlo de esta manera, T2 más 1 es igual a T1 menos 2 al cuadrado. ¿Cuál sería el vértice? 2 menos 1. Vamos a dibujarlo ya por fin. Entonces tenemos que conocer las direcciones en que tengo que dibujar el T1, T2, los nuevos ejes que estarán pues girados. ¿Cuáles son esas direcciones? Pues justamente la información está aquí, me está diciendo el 1, 0, ¿en qué dirección la dibujo? Pues pongo aquí 1, 0, multiplico este por este y me sale justamente la primera columna, es decir, transformador 1, 0 en la primera columna de la matriz. Es decir, la dirección está justamente en la dirección de los vectores propios, es decir, el 5, 13, pues sería 5 por acá y 13 para arriba. Esta es la dirección del primer vector propio, es la dirección del T1 y el otro pues perpendicular, T2. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que aquí tendría los ejes originarios X1, X2. Me está diciendo que lo que yo tengo es una parábola cuyo centro es 2 menos 1, pero contado con estos ejes, pues sería 1, 2 y menos 1. 2 para el T1 y menos 1, es decir, este sería el vértice. Pues esta es la parábola dibujada. Recordar, importante, las direcciones de los T1 y T2 son las direcciones de los vectores propios que hemos obtenido, las columnas. Pues esta es la parábola, es decir, es como si lo hubiésemos tenido aquí y nos lo hubiésemos llevado allí. ¿Cuál sería el verdadero vértice con coordenadas X1, X2? Es decir, el vértice en coordenadas X1, X2, es decir, esto realmente quién es, contado con el X1 y el X2, pues no tenemos que volver a poner estas cosas aquí, es decir, no tenemos que poner X1, X2 igual a esto menos esto y pondríamos aquí el 2 menos 1 y me sale delante por aquí 22 partido por 13
19 partido por 13. Es decir, este punto que hay aquí, con las coordenadas x1, x2, con esta referencia es 22 partido por 13 y 19 partido por 13. Este es un ejemplo en el que vamos a tener una hipérbola. Hacemos lo mismo que antes, escribimos de forma matricial, x1, x2 igual, esta es la forma cuadrática, sería aquí 1961 y aquí 351, aquí la mitad. Y después esto lo pondríamos como forma lineal. Y una forma constante. Hacemos la diagonalización aquí, los cálculos tengo hechos de antes, me sale los valores propios 2601, el otro valor propio menos 289 y la matriz donde sale en cada una de las columnas el vector propio correspondiente. El vector propio correspondiente a lambda 1 es 15 partido por 17, 8 partido por 17, y aquí el segundo es menos 8 partido por 17 y 15 partido por 17. Igual que antes, aquí podemos poner este vector propio con este signo cambiado de signo, pero lo ponemos de manera que el determinante sea 1 para que efectivamente sea un giro. Es decir, este es el vector propio de lambda 1 y este es el vector propio de lambda 2. Entonces, una vez con todo esto, pues sustituimos. Aquí la teoría me dice que me va a salir 2601 T1 cuadrado más, en este caso menos, 289 T2 cuadrado, y después lo que queda es esto y aquí pues teníamos la transformación de siempre, es decir, el x1, x2, este es q, esto es q, el x1, x2 es q por t1, t2. Pues entonces pondríamos q T1, T2 y después aparte más 6.647, más 6.647. Aquí teníamos que el x1, x2 era igual a q por T1, T2. Lo dejamos aquí indicado por si no hace falta después. Igual a 0. Bueno, a resulta de hacer operaciones, al final lo que va a salir es 2601 T1 cuadrado menos 289 T2 cuadrado, y a multiplicar esto, insisto también como antes, esto es T1, T2 multiplicado por una matriz, combinaciones de T1 y de T2, que a su vez multiplicado por esto, más combinaciones de T1 y T2. Nunca aparecerá T1 cuadrado, ni T2 cuadrado, ni T1 multiplicado por T2, que es lo que quiero. Esta operación me va a salir 10404, 10404 T1, después 1156 T2, y después 6647, más 6647, igual a 0. El problema esté preparado para que salga exacto. En este caso divido por 289 y al final va a quedar 9T1 cuadrado menos T2 cuadrado. Aquí va a salir 36T1. Aquí menos las 4T2. Y por último va a 23. Llegado hasta aquí, pues tenemos la cónica bastante bien. Solamente ya está derecha, ya no está doblada, ya está derecha. Ya no aparece el término T1 por T2. Pero lo que no tenemos muy claro todavía es cuál es el centro. Para hallar el centro completamos como antes cuadrados. Vamos a completar cuadrado con el T1, es decir, cogiendo este y este.
y completaremos cuadrado con el T2, es decir, cogiendo este de aquí arriba y este de acá. ¿De qué manera? Fijaos, este y este, vamos a escribirlo aquí, sería 9, saco factor común, que multiplica a T1 cuadrado más 4T1. Es decir, este y este lo he escrito de esta manera. Ahora igual voy a coger los otros dos, sería, vamos a poner aquí menos, y aquí pondríamos T2, cuidado, menos menos más. Es decir, he escrito estos dos también en forma de paréntesis aquí. Y aparte tengo aquí el 23. Todavía no he hecho nada. Ahora, vamos a completar cuadrado. Es decir, completamos cuadrado aquí. Es decir, esto es el cuadrado perfecto, quizá incompleto. El cuadrado perfecto sería T1 más la mitad del 4 más 2 al cuadrado. Si yo tengo esto, significa sería el cuadrado el primero, aquí está. 2 veces este por este, está aquí. Pero también tengo 2 al cuadrado, aquí no está, pues lo quito. Ya está. Es decir, 9 por todo esto es igual a 9 por lo que hay aquí arriba. Aquí exactamente igual. Aquí tengo el T2 menos 2, que lo he elevado al cuadrado. El cuadrado del primero está aquí, menos 2 veces este por este está aquí. Y también tengo aquí más 4, aquí no está, pues se lo quito. Cuidado con los paréntesis. Y aparte 23. Es decir, sería 9 veces algo, y ahora hay que arrastrar los números y dejar 9 veces T1 más 2 al cuadrado, y todo lo que no sea esto nos lo llevamos para el otro lado. Sería 2 por 2, 4, por 9, sería aquí menos 36 por lo pronto. Aquí pues sería menos T2 menos 2 al cuadrado, y aquí más 4, igual a 23, y aquí quedaría 9, que después de dividir por 9, pues me quedaría T1 más 2 al cuadrado, dividido por 9, como si estuviese aquí abajo esto, menos, y aquí T2 menos 2 al cuadrado, lo divido por 9, pues lo mismo se pongo abajo 3 al cuadrado, igual a 1. ¿Veis? Ya está esto identificado. ¿Qué es esto? Pues es, como hay un menos, es una hipérbola, tiene A, el semieje A 1, el otro semieje B 3, y está centrado en el punto menos 2 más 2. Y dibujado, ¿cuál es dibujado? Pues vamos a dibujarla. Vamos a coger y quitar todo lo que no me interesa. Para dibujarlo necesitamos conocer los ejes. Los originales, X1, X2, son estos. Los nuevos están en las direcciones, decía antes, las direcciones de los vectores propios. 15 partido por 17, 8 partido por 17, es decir, la dirección 15, 8, pues 15 sería una cosa así, 8 es un poquito menos, la mitad, una cosa así. Entonces, esta sería la dirección del eje T1. La dirección del eje T1. Y la dirección del eje T2, pues perpendicular a él. Sería ahí. Esta sería la dirección del eje T2. Y si ponemos aquí T2. T1, T2. Y ahora sobre este T1, T2 tenemos que dibujar esta cónica que dice que tiene, recordar lo que era la hipérbola. La hipérbola estaba centrada en el 0, 0, era una cosa así. Esto era A, de aquí a aquí es A, de aquí a aquí es A, y este es el centro. Bueno, pues el centro ahora es menos 2, 2. Centro, menos 2, 2. El centro es referido a la T. Podemos poner aquí abajo una T para indicar que nos referimos a si lo contabilizamos con el sistema de referencia T1, T2. Entonces sería menos 2, 2. Aquí estaría más o menos el centro. Justamente ahí. Entonces, este es realmente este de acá. Y tenemos que hacer una cantidad A. A vale 1, pues entonces 1 para acá, aquí estaría, y 1 para acá. Es decir, a partir de aquí es donde dibujaríamos
más o menos de forma aproximada la hipérbola. Aquí ya no es como en la elipse, que el valor de b se puede visualizar de forma clara, un valor imaginario que habría sobre este eje. Con respecto a x1, x2, ¿quién es este verdadero, digamos, centro? Pues sería multiplicar 15 partido por 17 menos 8 partido por 17, 8 partido por 17 y 15 partido por 17, con el centro, es decir, lo que en el sistema de referencia con t es menos 2, 2 con respecto, ese mismo punto con respecto al x1, x2, ¿quién es? Pues hace esta operación y sale pues menos 46 partido por 17 y 14 partido por 17. Es decir, que realmente este valor, esto de acá y esto de acá, pues son menos 46 partido por 17 y este de acá, pues 14 partido por 17. Que más o menos con el dibujo que hemos hecho, más o menos no lo contradice, está más o menos en su sitio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto, observar aquí que el hecho de que salgan los valores propios de distintos signos, pues ya se va a hacer una hipérbola. Sale el mismo signo, pues debe de salir una elipse. Que uno de ellos es cero, debe ser una parábola. También podemos preguntarnos cuál sería la ecuación de movimiento que hace que esta de acá, que es esta dibujada, que ya tenemos aquí dibujada, pues la vamos a girar y colocar en su sitio. Es decir, vamos a tener una en su forma estándar, que sería pues así. Como hemos dicho, el que semieje este de acá, semieje de aquí a aquí vale 1, pues aquí esto sería 1, esto sería el 0, 0. Y bueno, si esto fuese una nueva coordenada T1, T2, o sea, esta sería la ecuación T1 cuadrado partido por 2, partido por 1 al cuadrado, más T2 cuadrado partido, hemos dicho que el semieje era 3, 3 cuadrado. Es decir, ¿cuál sería la ecuación del movimiento que hace que gire y traslade la hipérbola original hasta convertirla en otra en su forma estándar? Bueno, pues aquí tenemos todos los datos que necesitamos. Los datos que necesitamos, ¿de qué medida se relaciona el giro? Pues el giro, si pasamos de x1, x2 a t1, t2, pues es esta misma ecuación de giro que teníamos antes, la misma q, solamente que en todo caso será al revés. Es decir, vamos a poner la ecuación, el t1, t2 final es el x1, x2 multiplicado por la matriz de giro más b1, b2. Esta es la ecuación. ¿Qué ponemos aquí? Pues justamente la relación que hay entre este y este es la misma pero inversa, es decir, de aquí despejamos y tenemos que t1, t2, vamos a borrar esto, T1, T2 es justamente la traspuesta, que multiplica x1, x2. Pues esto es lo que tendría que poner aquí, sería la traspuesta, es decir, x15 partido por 17, x1, x2 más b1, b2. Es decir, esta sería la ecuación. Lo único que falta por determinar b1, b2, que lo que tiene que salir es justamente pues más 2, menos 2. ¿Por qué? Porque si nos la hemos llevado para allá el menos 2, 2, al traérmelo para acá, pues tiene que ser el 2 menos 2. De esta forma lo vamos a comprobar. Entonces, esta es la ecuación del movimiento y para determinar esto aplico que este centro que antes hemos calculado, este centro, se va a convertir ahora en el 0, 0. Es decir, ponemos aquí 0, 0 y aquí ponemos el centro. Es decir, planteamos esto, 0, 0 es igual a esto mismo y aquí ponemos el centro que había salido menos 46 partido por 17
14 partido por 17 más B1, B2. Entonces ya solamente queda despejar. B1, B2 es igual, este se va al otro lado, es decir, B1, B2 es igual este que pasa al otro lado, y haciendo operaciones efectivamente sale lo que tenía que salir, sale 2 menos 2. Conclusión, ¿cuál sería la ecuación de movimiento que hace que esto lo gire? Es decir, antes hicimos así, pues ahora hacemos así, al revés, por eso ahora es la traspuesta. Y lo coloque en su sitio, pues aquí 2 y menos 2. Esta es la ecuación de movimiento. Antes hicimos de una que teníamos en su posición estándar, la giramos y la trasladamos, ahora al revés. De una que tenemos por cualquier sitio como esta, la giramos en su sentido contrario y la volvemos a trasladar al 0, 0. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Hasta el próximo día.